Hola, hola a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es Jessica Quiroz, soy terapeuta ocupacional, especialista también en integración sensorial y les damos la cordial bienvenida a este quinto módulo. La idea de mi participación en este módulo y con ustedes es poder compartirles un poco acerca de la teoría de integración sensorial. Vamos a hacer un breve repaso de ella, pero principalmente la idea y el objetivo es poder compartir con ustedes desde mi experiencia las diferentes estrategias que podemos utilizar tanto en la consulta como aquellas herramientas que les podemos brindar a los padres en tanto pueden acudir a la consulta con terapia ocupacional en caso de que existan dudas acerca de las alteraciones del procesamiento sensorial que podrían estar afectando el funcionamiento en las diferentes actividades de vida diaria de los chicos con autismo que atendemos en nuestra consulta. Muy bien, así que voy a iniciar con ustedes conversando un poco acerca de la doctora Jean Ayres. Ella fue terapeuta ocupacional y neuropsicóloga encargada de presentar la teoría de integración sensorial. Ella con su experiencia observaba y creía fielmente que existían relación estrecha entre los procesos neurológicos y el comportamiento de los chicos que estaba asociado a las dificultades por las cuales consultaban con la doctora. Así que la doctora Ayres nos propone esta forma de entender la teoría de integración sensorial y va a ser básicamente la organización de la información para su uso. Y cuando hablamos de organización, es esa capacidad que tiene el sistema nervioso central de recibir la información que recibe de los diferentes 8 sistemas sensoriales, organizarla e interpretarla a nivel del sistema nervioso central y dar una respuesta adaptativa para una participación efectiva del desempeño ocupacional en las diferentes actividades de la vida diaria que tienen las personas. Y acá básicamente lo que deseo que observemos es que cuando hablamos de información sensorial, esta puede venir de los diferentes 8 sistemas sensoriales que tiene nuestro cuerpo. Podemos hablar de la parte exteroceptiva, ¿verdad? Que es cuando hablamos de toda la información que viene del medio ambiente, ya sea visual, auditiva, táctil, gustativa u olfativa, de la parte propioceptiva, que esta va a hablar de la información que nos brinda nuestro propio cuerpo con respecto al espacio y puede ser a nivel propioceptivo o a nivel vestibular. Y además también es aquella información interoceptiva, es toda la información que viene de adentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, tenemos sueño, ganas de orinar, por ejemplo. Entonces, toda esta información, el sistema nervioso central tiene que ser capaz de inhibir aquellos estímulos que no necesita para usar la información que realmente necesita en ese momento de acuerdo a las demandas de la tarea y poder brindar una respuesta adaptativa, aquella que siempre va a ser efectiva y eficiente. Así que pensamos y entendemos que cuando la fluencia sensorial se da de una forma correcta y nuestro sistema nervioso central es capaz de dar una respuesta adaptativa ante las demandas de esta actividad, estamos teniendo un buen proceso neurológico de integración sensorial. Y por el contrario, cuando estos procesos no se dan de la mejor forma, es cuando observamos los desafíos de participación asociados a trastornos de procesamiento sensorial que con frecuencia presentan los chicos con autismo. Muy bien, y acá en este interesante modelo la doctora Ayres nos presenta su forma de entender cómo se desarrolla la integración sensorial. Y esta va a ir desde la percepción más básica de los sentidos hasta el desarrollo secuencial que se van a convertir en productos finales que son mucho más especializados y que dan pie a el desarrollo de competencias que permiten al ser humano desempeñarse en las diferentes actividades del desempeño ocupacional, y todas estas preceden del desarrollo de la experiencia sensorial
anterior que puede vivir una persona. Así que como observamos en el modelo, existen niveles de desarrollo de la integración sensorial y cuando existen alteraciones del procesamiento sensorial, claramente durante este proceso neurológico van a ir quedando vacíos a lo largo de las diferentes etapas que van a impedir más adelante a los chicos desarrollar de una forma integral estos procesos neurológicos que son el pie para el desarrollo de las competencias más especializadas. Acá con esta filmina, yo sé que esto es sumamente básico, pero con la experiencia de verdad que me voy a dar el derecho de poderlo mencionar en este curso, ya que es importantísimo que cualquier signo de alerta que pueda decirnos que existe algún trastorno del procesamiento sensorial no se pase por alto. Cuando hablamos de integración sensorial, pensamos que esto ocurre como de forma muy automática y que en la mayoría de las personas se da de forma automática. Y por eso muchas veces como profesionales de la salud damos por hecho que los chicos van a ir superando estas etapas de una forma natural y lamentablemente que por este motivo muchas veces pasamos por alto las disfunciones del procesamiento sensorial y como les mencionaba anteriormente, el modelo nos dice que esto es secuencial, que esto es progresivo y que para poder desarrollar una competencia especializada necesitamos de otras que son más básicas. Por eso es importante que como profesionales de la salud no pasemos por inadvertidas y no demos por hecho nada. Es importante la intervención temprana en los trastornos de procesamiento sensorial. Y con frecuencia algunas de estas situaciones las vemos como propias del desarrollo. Así que vamos a mencionar algunas que podrían ser fácilmente detectadas en sus consultas. Así que entonces, por ejemplo, si un bebé llora de forma exacerbada ante estímulos como el ruido, como los cambios de posicionamiento, el contacto físico, un bebé que rechaza, por ejemplo, amamantarse, que rechaza ciertas texturas de la ropa, que llora mucho cuando se le mete, por ejemplo, al baño, cuando tiene contacto con la arena, por ejemplo. Estos pueden ser claramente signos de que existe una hiperreactividad. La selectividad alimenticia, desde los inicios de la alimentación complementaria, los chicos empiezan a ser demasiado selectivos, eso es un signo claro de que existen trastornos del procesamiento sensorial. Las dispraxias, y cualquier dificultad motora que pueda decirnos, por ejemplo, las dispraxias del habla, las dispraxias del vestido, por ejemplo, o los chicos que tienen mucha torpeza a la hora de caminar y frecuentemente se tropiezan o chocan frecuentemente con los obstáculos y parecen ignorar ciertos estímulos del medio ambiente. Esto pueden ser signos de trastornos de procesamiento sensorial. Las dificultades para desempeñarse en las diferentes actividades de vida diaria, por ejemplo, como vestirse solos, los chicos que no logran abotonarse, que no logran amarrarse los zapatos, aquellos chicos que no logran, por ejemplo, tolerar el corte de cabello, que no toleran el lavado de dientes, tienen muchas dificultades bucodentales, aquellos chicos también que, por ejemplo, no logran hacer una transición adecuada entre el abandono del uso del pañal y el uso correcto del inodoro. Los chicos que tienen dificultades en el aprendizaje, que tienen dificultades para mantener atención y periodos de concentración adecuados, signos de agresividad también muchas veces están relacionados con trastornos del procesamiento sensorial, la hiperactividad también está relacionada a estos trastornos, la búsqueda frecuente de estímulos como moverse, balancearse, morder, por ejemplo, la ropa, morder los lápices o morder cosas que no son comestibles. Estímulos muy intensos a la hora, por ejemplo, de jugar. Son chicos que son catalogados como bruscos o inclusive agresivos
porque tienen dificultades para procesar la forma en la que reciben la información desde el sistema propioceptivo y también chicos que tienen dificultades en la participación social. Todos estos son signos que podrían estarnos diciendo de que existen trastornos de procesamiento sensorial. Como les comentaba entonces, muchas veces estos son signos que son fácilmente detectados o podrían ser fácilmente detectados en cualquiera de las consultas médicas, en los controles del niño sano, en las consultas de pediatría, pero son omitidos, pasan por inadvertidos, entonces esto me preocupa muchísimo. Muchas veces, lamentablemente, he escuchado de papás y mamás que me dicen, el médico me dijo que no pasaba nada, que eso ya le iba a pasar, que es parte de la etapa, que es parte inclusive del diagnóstico, y esto es algo que nos preocupa muchísimo a nivel de terapia porque bueno, todos acá sabemos que la intervención temprana, como ya se los dije anteriormente, es siempre y siempre va a ser la principal recomendación para todos los papás. Siempre, siempre, siempre tenemos que atender cualquier signo de alerta que nos pueda decir que algo no está bien con nuestros chicos. Así que les dejo por ahí, ¿verdad? Esta espinita para que ojalá puedan poner muchísima atención en sus consultas y ayudemos a estos chicos que tanto necesitan que intervengamos en estos procesos neurológicos que nos están dando de la mejor forma. Y acá este es otro concepto que me gustaría dejar claro y es la diferencia entre estimulación e integración sensorial. Integración sensorial es la organización de muchísimos inputs sensoriales que el sistema nervioso central se encarga de interpretar y decir, ¿verdad? ¿Qué es esta información que necesita mi cuerpo para dar una respuesta en específico? Así que acá utilizo esta metáfora de la naranja para pensar en cómo mi cuerpo recibe todos estos inputs sensoriales y me hacen entender que lo que tengo es una naranja y no 10 naranjas, por ejemplo, o que la naranja que elegí es la que se ve más madura, es la que se ve más dulce, cómo por su color puedo saber que esa naranja ya está en el término que mi cuerpo quiere que esté, o por ejemplo, cómo debo sujetar esa naranja, cómo debo de tomar ese cuchillo para aplicar cierta cantidad de fuerza específica y poder pelarla y no cortarla, o poder tomarla con mi mano y sujetarla nada más y no exprimirla para hacer, por ejemplo, jugo. Entonces, es acá donde vemos la diferencia entre estimulación e integración sensorial. Integración sensorial organiza muchos inputs sensoriales para dar una respuesta. Estimulación sensorial trabaja los sistemas sensoriales por separado. Así que como hemos venido viendo y observando, nuestro sistema nervioso central tiene que tener esa capacidad para recibir la información, organizarla, interpretarla y dar una respuesta adaptativa en función a la demanda de una actividad. Cuando esos procesos neurológicos no se dan de la mejor forma, es que sobresalen las alteraciones del procesamiento sensorial. Así que acá la doctora Miller, en este modelo que observan en pantalla, nos presenta 3 formas de entender en cómo se pueden dar estas alteraciones. Así que en la primera columna, a mano izquierda, estaríamos encontrando los trastornos de modulación sensorial. Y estos tienen que ver en cómo responde nuestro sistema nervioso central ante un estímulo. Podría ser de una forma aumentada, de una forma disminuida, o esa forma en la que las personas compensan los déficits de información sensorial y generan estrategias. Entonces se da una búsqueda sensorial para poder compensar ese exceso de información o esa falta de información. También podríamos estar observando un trastorno motor de base sensorial. Y acá encontramos todas las dispraxias y todos los trastornos posturales.
Entonces, podríamos pensar en aquellos chicos que tienen mucha dificultad en la ideación, en la planificación y en la ejecución motora. Y además en la dificultad de mantener posturas correctas durante tiempos prolongados de tiempo o en tareas específicas. Y por último, estaríamos con los trastornos de discriminación sensorial. Y estos tienen que ver en cómo se activa el umbral neurológico, qué tan rápido o qué tan lento recibe nuestro sistema nervioso central estos inputs sensoriales. Y se podrían dar en cualquiera de los sistemas. Podría ser en el área auditiva, visual, táctil, vestibular, propioceptiva y a nivel de gusto y olfato también. Así que les voy a presentar cada uno y les voy a dar ejemplo de cada uno de ellos para que quede más claro. Así que para entender los trastornos de modulación sensorial, vamos a referirnos a ellos como aquella dificultad que presentan las personas con autismo para responder a los diferentes estímulos que recibimos a través de los diferentes sistemas sensoriales. Las personas con autismo muy frecuentemente presentan una dificultad para responder a estos estímulos, ya sea de una forma aumentada, que en este caso estaríamos hablando de una hiperresponsividad, o una forma disminuida. Hablamos de una hiporresponsividad. Otra de las formas en la que las personas con autismo intentan controlar este tipo de trastorno de modulación sensorial es a través de una búsqueda sensorial. Ese es el otro tipo de respuesta que observamos en este modelo. Muy bien, así que cuando hablamos de hiperresponsividad, vamos a pensar en todas esas respuestas exageradas y exacerbadas ante un estímulo en específico. Voy a darles algunos ejemplos. Cuando un chico tiene una respuesta exagerada a muchos sonidos. Los chicos con TEA muy frecuentemente tienen una hipersensibilidad auditiva y reaccionan de forma aumentada ante sonidos como, por ejemplo, las alarmas de las escuelas, las alarmas de los celulares, los electrodomésticos de la casa, vehículos en la calle, mucha gente hablando al mismo tiempo. Entonces, frecuentemente tienen crisis asociadas a este tipo de estímulos. También podemos observar una respuesta exagerada a olores y sabores. Y esto está muy relacionado con la selectividad alimenticia. No es exclusivo de la selectividad alimenticia. Hay otros factores que pueden estar interfiriendo en la conducta alimentaria de un chico, pero es muy frecuente que chicos que reaccionan de forma exagerada a olores y sabores tengan selectividad. También podemos observar el rechazo aversivo al contacto con algunas texturas, telas, contacto con otras personas. Los chicos que tienen una defensividad táctil, es muy frecuente que tengan dificultades para el acicalado, como por ejemplo bañarse, que les corten el cabello, que les corten las uñas de las manos, que les corten las uñas de los pies, el lavado de dientes. Entonces, todas estas actividades de acicalado se ven altamente afectadas por un trastorno de hiperresponsividad. Y por último, observaríamos la inseguridad gravitacional, que es este miedo, ¿verdad?, a los cambios de posición y al despegar los pies del piso, de la superficie. Entonces, subirse a los juegos del play, como las hamacas, los toboganes, subirse a un vehículo o a cualquier medio de transporte, andar en bicicleta, son actividades que se ven altamente limitadas por este signo de inseguridad gravitacional. Los chicos que tienen y presentan este trastorno de hiperresponsividad en el área vestibular tienen muchísimas dificultades de equilibrio, de coordinación y están todas asociadas a esta área. Así que por otra parte tenemos el otro extremo, que es una disminución en la respuesta o la ausencia de respuesta ante un estímulo. Entonces, en los chicos con autismo es muy frecuente ver la autolesión, ver que son chicos que realmente se golpean y tienen una tolerancia al dolor muy alta,
los chicos que se muerden, los chicos que se golpean la cabeza contra una pared y parecen más bien disfrutar este tipo de estímulos. Otra forma de observar una hiporresponsividad, por ejemplo, en el área auditiva, es cuando usted les llama y no hay una respuesta al llamado, pero no hay una dificultad eh, auditiva en el órgano auditivo, sino que simplemente ignoran estímulos auditivos más que otros chicos. Eso también pasa en el área visual. Entonces son chicos que se les dificulta mucho prestar atención en el aula o por ejemplo en la casa son aquellos chicos que usted les pide que traigan algo y prácticamente lo tienen enfrente y nunca lo detectan. Ignoran estímulos visuales más que otros chicos. También podemos ver chicos que son altamente tolerantes al movimiento. Entonces son aquellos que giran y giran sobre sí mismos o en una hamaca o que constantemente se están moviendo y toleran demasiado los cambios de posición. Entonces, por ejemplo, les gusta ver el televisor en una posición totalmente incómoda e inusual. También les gustan mucho los juegos bruscos, disfrutan muchísimo que se les toque con mucha presión, les encantan estos juegos de luchitas con el papá. Entonces, todos estos chicos que presentan este tipo de características están asociados a una baja respuesta ante el estímulo. Respecto a los chicos que tienen búsqueda sensorial, al igual que el anterior, son chicos que el input sensorial no es suficiente para generar un registro a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la diferencia acá es que este tipo de chicos generan conductas activas para poder modular o compensar ese déficit de información sensorial que están presentando. Entonces acá podemos observar fácilmente muchísimas de las estereotipias que tienen los chicos. Conductas autolesivas, los chicos que se muerden, por ejemplo, el labio, los chicos que se muerden las manos, los chicos que se golpean el rostro, que se golpean su cabeza contra una pared, producto de esa búsqueda sensorial que están generando. Los buscadores de movimiento, como balancearse, girar, correr, brincar, son formas en las que los chicos están generando ese tipo de input sensorial que necesitan para activar el registro neurológico. El contacto físico, chicos que abrazan muy fuerte, invaden el espacio personal, huelen inclusive en algunas ocasiones el cabello o la piel de otras personas, tienen una búsqueda oral, por ejemplo, entonces muerden las prendas de ropa, necesitan mordedores para regularse, o están viendo televisión y de repente se están comiendo el control del televisor o por ejemplo también se muerden mucho las uñas. También podemos observar este tipo de chicos que son comedores compulsivos en algunas ocasiones o que tienen conductas de masturbación. Estos son como algunos de los ejemplos que podríamos observar en un tipo de patrón de búsqueda sensorial. Ahora tenemos los trastornos motores de base sensorial. Estos trastornos los vamos a dividir básicamente en las dispraxias y en los desórdenes posturales. Muy bien, entonces cuando hablamos de dispraxia nos vamos a referir a esa dificultad que presentan los chicos con autismo en la ideación, planificación o ejecución de una respuesta motora. ¿De acuerdo? Entonces podríamos observar que algunas de estas dificultades podrían estar asociadas a problemas o trastornos del lenguaje, a dificultad para vestirse por sí solos los chicos, dificultades de alimentación, chicos que no saben cómo llevar el alimento, cómo manipularlo, cómo cortarlo, cómo formar el bolo alimenticio e inclusive tienen dificultades para tragar el alimento por una dispraxia.
Son chicos que también frecuentemente presentan dificultades en el aprendizaje, tienen dificultades en sus grafías, tienen dificultad, por ejemplo, para manipular los diferentes útiles escolares como tijeras, los lápices, tienen dificultades para orientarse en la hoja como tal, entonces no siguen el reglón, son desordenados, tienen dificultades para pegar y recortar y además tienen grandes dificultades en el área deportiva. Entonces, estas serían como algunas dificultades que podríamos observar en esos chicos que tienen un trastorno motor de base sensorial. Y bueno, y por otra parte, entonces tenemos los desórdenes posturales y estos básicamente se dan por una combinación de dificultad entre el equilibrio, la coordinación y el uso adecuado de ambos lados del cuerpo. Entonces son chicos que por lo general se les dificulta mucho mantener una misma postura durante un tiempo determinado. Son chicos que tienen grandes dificultades en el área de aprendizaje, ¿verdad? Porque en la clase no pueden mantenerse sentados, se apoyan con frecuencia en el pupitre, no logran mantener un adecuado campo visual con respecto a la pizarra, entonces copiar de la pizarra se les dificulta demasiado. Son chicos que además tienen grandes dificultades para agarrar correctamente sus utensilios y una misma postura durante una tarea en específico. Bien, entonces por último estaríamos hablando de los trastornos por discriminación, que básicamente estos se dividen en hipersensibilidad y hiposensibilidad. Y estos se caracterizan por presentar una dificultad en la capacidad de percepción, o sea, esa capacidad para activar el umbral neurológico que va a generar un registro a nivel del sistema nervioso central. Que los chicos con autismo que presentan signos de hipersensibilidad tienen un umbral neurológico que se activa con demasiada rapidez. Entonces, detectan de forma exacerbada los diferentes estímulos de los diferentes sistemas sensoriales. Así que por otro lado, podríamos tener entonces un trastorno de discriminación por una hiposensibilidad, es decir, que este umbral neurológico capaz de activar nuestro sistema nervioso central es demasiado lento. La información llega lento al umbral neurológico y existe un déficit de información sensorial que sea capaz de activar y crear una respuesta adaptativa ante los diferentes estímulos de los 8 sistemas sensoriales. Bueno, para poder entender cómo es el procesamiento sensorial de un chico con autismo, es importante realizar una evaluación específica. A mí en lo personal me gusta mucho utilizar el perfil sensorial porque es muy detallado en cuanto a cómo se activan los umbrales neurológicos y cómo además responde el chico ante esa activación. Entonces, en algunas ocasiones, como estábamos viendo, el umbral neurológico se activa demasiado rápido y en otras ocasiones se activa demasiado lento. Pero además, hay un tipo de respuesta. En algunas ocasiones va a ser una respuesta activa y en otras ocasiones hay una respuesta pasiva. Entonces, esto nos da una guía de cómo vamos a intervenir más adelante en el tipo de recomendaciones que vamos a brindarle tanto al usuario como a la familia y aquellas otras recomendaciones que podemos utilizar en nuestra consulta para ayudarle a los chicos a modular esas entradas sensoriales. Otro de los beneficios que tiene el perfil sensorial, aparte que está basado en evidencia científica y tiene un nivel de confiabilidad bastante alto, es que existen diferentes perfiles sensoriales. Entonces están clasificados por grupos etarios y además también dependiendo del contexto en el cual se desenvuelva. Entonces, esto lo que nos ayuda a entender es que las personas vamos a responder a esos estímulos sensoriales dependiendo en el contexto en el que estemos. Un chico no se comporta siempre de la misma forma en escuela que en casa. Entonces, hay diferentes perfiles que se aplican dependiendo al contexto en el cual queramos evaluar
o dependiendo del contexto en el cual el chico esté presentando sus mayores desafíos de participación. Una vez que hacemos el perfil y lo aplicamos a la familia, porque es un cuestionario que se le aplica a la familia, al encargado o al docente, podemos sacar el tipo de respuesta que está teniendo el chico ante el estímulo, cómo se está activando ese estímulo y además qué tipo de apoyos requiere cada uno de acuerdo a su nivel de respuesta. Entonces, realmente es una prueba estandarizada muy completa con un alto nivel de confiabilidad y esto da muchísimo respaldo a la hora de trabajar e intervenir con evidencia científica. Bueno, así como les decía y les explicaba, a mí me gusta utilizar el perfil sensorial y el modelo de la doctora Winnie Dunn porque en este ella nos propone el tipo de procesamiento sensorial que está recibiendo o efectuando una persona con autismo en relación a cómo recibe esa cantidad de información y cómo responde a esa cantidad de información. Entonces, como pueden observar en este diagrama, vemos que existen 4 tipos de patrones de respuesta diferentes. Esto quiere decir que abajo, en los 2 cuadrantes de abajo, tenemos un tipo de umbral neurológico que se activa muy bajo. Es decir, que la información que llega a nuestro sistema nervioso central se activa con demasiada rapidez, con demasiada facilidad. Toda la información que esta persona recibe de los diferentes 8 sistemas sensoriales la recibe con demasiada facilidad. Sin embargo, podríamos tener un patrón sensitivo donde las conductas van a ser pasivas. ¿Esto qué quiere decir? Que esta persona se siente demasiado abrumada por el tipo de información que está recibiendo, pero no genera ningún tipo de conducta para lograr contrarrestar la cantidad de información que está recibiendo. A diferencia del cuadrante evitativo. En un patrón evitativo, la persona de igual forma se siente demasiado abrumada por la cantidad de información sensorial que está recibiendo. Su sistema nervioso central es demasiado sensitivo a esto, pero logra tener una respuesta activa. ¿Esto qué quiere decir? Que busca y genera estrategias para lograr contrarrestar esa información. Entonces, por ejemplo, un chico evitativo claramente sería aquel chico que se tapa los oídos o que no quiere entrar a un lugar, que evita participar de ciertas actividades, por ejemplo. Ahora bien, los 2 cuadrantes donde el umbral neurológico se activa demasiado lento, es decir, la cantidad de información en inputs sensoriales que llega a nuestro sistema nervioso central no son suficientes para lograr activar algún tipo de respuesta ante estos estímulos. Entonces, acá viene la diferencia. Un patrón sensorial donde esta cantidad de información no es suficiente, pero la conducta es pasiva, es un patrón de registro. Es decir, que simplemente, o sea, no genera ninguna respuesta, no hay ningún input sensorial que sea demasiado intenso para generar alguna respuesta en mí, pero tampoco genero ningún tipo de conducta para poder compensar ese déficit de información sensorial. A diferencia, entonces, está el patrón de búsqueda, que en este, de igual forma, la cantidad de información sensorial que llega a nuestro sistema nervioso central no es suficiente, pero esta persona genera conductas para lograr contrarrestar esa necesidad de mayor información sensorial y poder generar algún tipo de conducta. Una de las razones por las que a mí me gusta tanto utilizar el perfil sensorial es porque a la hora de interpretar y tabular los datos es muy específico. Entonces nos arroja una clara idea de que una persona con autismo puede tener un cuadrante de conducta en un mismo procesamiento sensorial fluctuante entre 2 diferentes.
Entonces, digamos, por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo para ver si queda un poquito más claro. Un chico con autismo que tiene una hipersensibilidad auditiva y a la hora de participar en la escuela tiene muchas dificultades, llora mucho, evita entrar al aula o si entra al aula se sale, es escapista, no participa de actividades en actos cívicos o en desfiles grandes. Este mismo patrón evitativo, ¿verdad? Porque está teniendo una conducta activa, podría ser que en su casa este mismo chico que tiene hipersensibilidad auditiva en la escuela sea un chico buscador de estímulos auditivos. Entonces pone el radio a todo volumen, hace sonidos con su propio cuerpo, utiliza un tono de voz muy alto, hace sonidos con objetos, etcétera. Entonces estamos viendo un tipo de respuesta fluctuante entre dos conductas diferentes, una de búsqueda y otra evitativa. Así que las combinaciones de todos estos cuadrantes se pueden dar en cualquiera de los sistemas sensoriales, a nivel de movimiento, a nivel de sistema táctil, a nivel de sistema auditivo, gustativo, en fin, todos los patrones sensoriales de procesamiento podrían verse reflejados en un tipo de conducta diferente. Bueno, después de haber hecho este gran resumen de lo que es la teoría de integración sensorial y del perfil sensorial, vamos a hablar de los apoyos sensoriales que podemos utilizar dependiendo del tipo de cuadrante sensorial que tenga cada chico. Es importantísimo tomar en cuenta que hay cuadrantes que son muy evidentes, ¿verdad? Como el evitativo o el buscador, pero el patrón de registro y de sensibilidad muchas veces no es tan evidente. Entonces vamos a tal vez intentar detallarlo un poquitito más. Quiero darles un poco más de ejemplos de cada uno de ellos para que ustedes puedan tomar en cuenta cuáles son esas herramientas y estrategias que pueden utilizar en sus consultas y brindarle a los padres en tanto logran conseguir una evaluación y un perfil sensorial más específico. Así que para hablar de este patrón de registro, recordamos que la cantidad de información llega lento para activar a nuestro sistema nervioso central y la respuesta va a ser pasiva. Entonces veamos este ejemplo. El chico dice, mira, está lloviendo y alguien más le dice, sí, lleva 15 minutos lloviendo. Es decir, que la información no fue suficiente para activar algún tipo de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de chicos con este tipo de patrón ignoran entradas sensoriales más que otros chicos. Entonces, si pensamos en que estos chicos ignoran entradas sensoriales, cuando hablamos en un patrón de registro, tenemos que pensar en apoyos sensoriales que les brinden mayor intensidad. Necesitamos que ese estímulo sea suficientemente fuerte para poder generar algún tipo de respuesta. Siempre acondicionar un espacio de calma y un espacio donde los chicos se puedan nutrir de experiencias sensoriales para favorecer la autorregulación y la modulación. Entonces, una de las principales formas de brindar esta modulación y esta autorregulación es brindar intensidad a través de estímulos vestibulares y propioceptivos. ¿De acuerdo? Entonces, un espacio de calma donde los chicos puedan contar con almohadones sensoriales gigantes, donde puedan haber puff, por ejemplo, o también podríamos contar con estos balones terapéuticos para que los chicos se regulen a través de el estímulo vestibular y propioceptivo que este genera. Otra de las formas que les ayudamos a regularse es con estos cojines sensoriales. Estos cojines les brindan un montón de información, tanto táctil como vestibular y propioceptiva,
porque tienen que generar mayor conciencia corporal para poder sentarse adecuadamente acá y modular su postura. Tener cajitas sensoriales con diferentes tipos de objetos que brinden, por ejemplo, vibración, objetos que tengan mucha textura y que además, ve, estos aros tienen un montón de textura, tienen un montón de colores y además giran un montón. Entonces a los chicos les fascina observar este tipo de cosas, manipularlas y por tanto se mantienen más calmados, están más regulados, prestan mayor atención y no tienen comportamientos tan disruptivos. Los chicos que tienen mucha dificultad oromotora, entonces podríamos recomendarles a los padres este tipo de implementos que son vibradores y que además tienen un montón de boquillas con diferentes texturas, tanto para disminuir la hipersensibilidad como para aumentar el registro sensorial de ese déficit de información que no está teniendo el chico y que no le permite manipular adecuadamente el alimento en su boca. Lo que les hablaba de las cajitas sensoriales, entonces tener una caja, puede ser una caja plástica grande como esta y llenarla de muchos fidgets, ¿verdad? Los fidgets, cosas que tengan que manipular, destrujar, como esto brinda un montón de información a nivel propioceptivo en la articulación y en el músculo. Estos tubitos que les encantan. Hay el problema, ¿verdad? Es cuando uno tiene como cierta hipersensibilidad auditiva y no tolera mucho escuchar a los chicos manipulando este objeto. Pero entonces podemos pensar en otros objetos que sean como de estirar, esto les ayuda un montón a regularse. Están estas otras banditas que tienen como ventosas, entonces los chicos las pueden pegar en una superficie y pegar y jalar, pegar y jalar. Los spinner, ahora están estas bolitas también que son tipo spinner, ¿verdad? Pero es en forma de bolita. Están los cubos infinitos, entonces tener una cajita donde los chicos puedan tener todo este tipo de objetos, ¿verdad? Que brinden ese montón de información sensorial de la cual están siendo restringidos por sus patrones sensoriales. Objetos que tengan muchos colores, que tengan mucha causa y efecto. Ahora bien, a estos chicos que se les dificulta tanto gestionar los estímulos, ya sea por su hipersensibilidad, por su hiposensibilidad, un reloj temporizador es una excelente herramienta que utilizamos para ayudarlos a anticiparse, a estructurarse y a concretizar su concepto del tiempo que en el autismo es tan abstracto. Entonces, digamos, por ejemplo, si queremos, hay algunos chicos que no quieren salir de la consulta, entonces yo siempre uso este temporizador y les digo, bueno, son 45 minutos de atención. Cuando este colorcito ya esté todo en blanco, terminamos la sesión. Entonces lo estamos anticipando, pero además le estamos brindando un apoyo visual que le ayuda a tener mayor conciencia de ese concepto de tiempo. Los famosos pop-it, ¿verdad? Que hay de muchos colores, hay de formas, entonces si a los chicos les gusta los dinosaurios, los unicornios, los Among Us, bueno, tantas figuras que hay ahora, entonces se les pueden brindar esto les ayuda un montón, entonces tener en esta misma caja sensorial todos estos objetos de manipulación, hay unos ahora, de hecho, no tengo uno acá cerca, pero son electrónicos, entonces se ilumina la bolita que debes destripar y entonces es por como lapsos de tiempo, entonces los chicos se mantienen muy concentrados y muy regulados y lejos de una pantalla. Como les decía, el patrón de búsqueda es
uno de los patrones más notables, ¿verdad? Porque son estos chicos que son altamente buscadores de estímulos. Entonces son chicos que se les dificulta mucho quedarse queditos, son aquellos chicos que se balancean frecuentemente, pueden ser chicos que se muerdan o se autolesionen de alguna forma, son chicos que les gusta oler a las personas o tocarlas excesivamente, les gusta manipular muchas cosas, táctiles, ¿verdad? Entonces son chicos que sus conductas o sus respuestas ante el estímulo sensorial van a ser muy evidentes porque son conductas activas. Entonces, a diferencia del patrón de registro, en este tipo de chicos lo que vamos a utilizar y la clave para brindarles apoyos sensoriales va a estar muy relacionado con la variabilidad. A estos chicos vamos a intentar modificarles la intensidad del estímulo porque ya ellos por sí solos están buscando ese estímulo, pero sí necesitamos plantearles una gama, una parrilla de muchas actividades que puedan ser para poder compensar ese déficit sensorial que están teniendo. Entonces vamos a pensar en muchos cambios de posición, muchas tareas que estén muy relacionadas con su búsqueda sensorial. Entonces, si son chicos que buscan mucho la parte táctil, una caja sensorial con muchos fidget, cajas sensoriales con muchas texturas, es una buena estrategia para poder regular a estos chicos. Si busca mucho estímulo de movimiento, entonces diferentes tipos de hamacas que puede utilizar, diferentes sistemas de posicionamiento, asientos en los que pueda cambiar frecuentemente de posición y moverse un poco más libremente. Estas estrategias son muy funcionales a la hora de brindar consejos en la parte educativa, ¿verdad? Entonces, brindamos mucho estímulo sensorial, propioceptivo y vestibular con los cojines. Hay ligas que se ponen alrededor de las patas, ya sea de la mesa o del asiento, para que el chico se esté moviendo regularmente, pero no se sobreestimule, porque un chico, por ejemplo, que tiene mucha dificultad para recibir esta información, ¿verdad? Que no es suficiente la información, pero como en el de registro no genera ninguna conducta activa, ¿verdad? Sus conductas son pasivas. A este chico vamos a brindarle intensidad. Entonces a este chico fácilmente podríamos sustituirle su silla de clase por un balón terapéutico para que se estimule un poco más y pueda prestar mejor atención. Pero a un chico con un patrón de búsqueda donde el déficit sensorial es igual que en el de registro, pero este chico sí genera conductas activas y le ponemos un balón para que se regule, nos va a generar muchas conductas disruptivas. Entonces, necesitamos brindarle igual movimiento porque es parte de esa necesidad sensorial que está teniendo, pero de una forma más modulada, ¿verdad? No es tan intensa. Entonces, hay que pensar muy estratégicamente qué tipo de estímulo le estaríamos brindando. Por ejemplo, también los chicos que se mecen con hamaca, ¿verdad? Entonces, si le ponemos una hamaca a un chico buscador, probablemente no va a ser tan participativo. Lo que hay que buscar son diferentes tipos de formas de estímulo vestibular, pero que no sean tan intensos. La recomendación con respecto a la estructuración visual que les podemos brindar a los chicos con autismo y que tenía que ver con anteriormente que les hablaba del reloj. Otra de las formas que utilizamos es mucho la agenda visual, el uso de pictogramas, la secuenciación y la estructuración del tiempo es una forma de ayudarles a ellos a gestionar cómo se desenvuelven con respecto al uso correcto del tiempo. Entonces,
Estas estrategias, circuitos motores, por ejemplo, cambios frecuentes de posicionamiento, son formas que nos ayudan a gestionar y modular la autorregulación en un chico que tiene un patrón de búsqueda. Así que por último vamos a ver los últimos dos patrones, que son el de sensibilidad y el evitativo, que como estábamos viendo en ambos la recepción de información se activa rápidamente. Son chicos que tienen mucha capacidad para detectar los diferentes estímulos. La diferencia entre ambos es que en el de sensibilidad, todos los apoyos sensoriales que vamos a utilizar, hay que ayudarle a los chicos a entender que estas estrategias son las que pueden utilizar para reducir, controlar y modular la información sensorial que están recibiendo. Porque como veíamos anteriormente, los chicos que tienen un patrón de evitación, ellos ya por sí solos generan ciertas estrategias. Solamente que con estos chicos lo que hay que ayudarles a entender es que estas estrategias generalmente son disfuncionales y no tienen ningún objetivo más que aislarlos de la participación en las actividades. Y existen otras formas y otros apoyos terapéuticos que pueden ayudarles de la misma forma a gestionar la cantidad de información sensorial que están recibiendo, pero haciéndolos partícipes de forma activa en la actividad como tal. Entonces, básicamente eso es lo que queremos con ellos, que ayudarles a controlar, modular y reducir la información sensorial, pero de formas más efectivas y más funcionales. Así que cuando tenemos chicos con autismo que son altamente sensibles y altamente responsivos a ciertos estímulos sensoriales, la primera recomendación que yo siempre les doy es la anticipación. Uno debe de anticipar a un chico. Si yo necesito acercarme a este chico y este chico tiene una defensividad táctil, yo no lo puedo tocar y ser invasivo en el espacio de él. Tengo que anticiparlo, de que necesito tocarlo, de que necesito explorarlo, y es importante brindarle esta anticipación. Así que primeramente verbal. Pido permiso, anticipo, le digo me voy a acercar, te voy a tocar de esta manera, y si podemos apoyar estas instrucciones con un pictograma o fotografías visuales de el tipo de procedimiento que yo necesito hacer con él, es todavía mejor, ¿verdad? Esto les ayuda a regularse mucho y les ayuda a entender qué es lo que voy a hacer yo y qué espero que él haga en respuesta a ese estímulo que está recibiendo. Otra de los apoyos sensoriales que vamos a utilizar es la reducción y el control de estímulos sensoriales que hay en el medio. Claramente muchas veces no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así que es acá donde utilizamos otro tipo de apoyos. Por ejemplo, un chico que es muy reactivo en el aula, yo no puedo controlar la cantidad de bulla que hacen todos los demás chicos. Es muy difícil. Podemos trabajar un poco en la concientización, pero es muy difícil manejar el volumen de voz de 30 chicos, 20 chicos. Es algo que es difícil de controlar. Entonces, cuando no podemos controlar la cantidad de información sensorial que se está recibiendo, es acá donde brindamos otros apoyos, por ejemplo, en este caso en específico, como los reductores de sonido. Estos hay de muchos tipos, pueden ser algunos muy sutiles, como los AirPods, o estos taponcitos que son como de natación, o hay algunos que son específicamente para el ruido. Ellos pueden servir como un producto de apoyo. Cuando la cantidad de recepción y esa responsividad es muchísima, usamos algo un poco más fuerte como las orejeras, que son aislantes de sonido. Yo siempre les recomiendo utilizarlas por intervalos de tiempo, no utilizarlas todo el día, para poco a poco que la persona logre regular y modular esa entrada sensorial.
Otra de las cosas que recomendamos siempre, el sistema propioceptivo y vestibular por excelencia son reguladores. Así que si podemos brindar un espacio de calma donde este chico pueda encontrar una forma de autorregularse a través del sistema propioceptivo, o que alguien le pueda ayudar con un balón terapéutico y que le aplique presión profunda, o que él mismo se pueda hacer un masaje, o que pueda abrazar tal vez un peluche grande, pesado. Esto les puede ayudar a regularse mucho cuando están muy alterados y cuando la información los tiene demasiado abrumados. Los chicos que tienen mucha defensividad táctil necesitan estímulos propioceptivos, necesitan una presión mucho más profunda. Entonces, si yo necesito acercarme a un chico que tiene una hipersensibilidad táctil, la forma correcta de tocarlo, primero lo que hablamos anteriormente, hay que anticiparlo, y segundo, el contacto debe ser profundo. No puedo hacer un contacto ligero porque esto les causa mayor aversión. Estos mismos chicos que tienen defensividad táctil disfrutan mucho de la vibración, y esto les ayuda a bajar ese nivel de alerta que tienen. Entonces, utilizar estos objetos que son vibradores cuando el chico está muy alterado puede ayudarle a modularse un poco y poder tener una mejor participación. Vamos a ver, el uso de lentes o gorras o un sombrerito que le ayude a bajar un poco la intensidad de la cantidad de luz que recibe para participar en actividades al aire libre. El tono de voz es sumamente importante. Hay tonos de voz que son muy agudos, ¿verdad? Y estos chicos son altamente receptivos, entonces pueden reaccionar fuertemente a ese tono de voz, que realmente pues, es algo difícil de controlar, pero es importante crear conciencia. Pasa mucho con las docentes. Vamos a ver otra de los apoyos que utilizamos muchísimo, es la organización visual. Es importante que brindar estructura, y estos chicos necesitan tener un mayor control de esta información que están recibiendo. Así que cuando logro organizar espacialmente un lugar, un contexto, los chicos funcionan y responden mejor porque están estructurados, porque están anticipados y tienen mayor control de la cantidad de entradas sensoriales que están recibiendo. Así que estos son algunos de los apoyos y de recomendaciones que utilizamos con frecuencia, tanto en la consulta como en el hogar y en las escuelas principalmente. Así que realmente deseo que todas estas estrategias sean de mucho provecho y ojalá de mucha utilidad para ustedes en la consulta. Si algo puedo resumir de todo es que si pueden trabajar en un espacio donde brinden diferentes tipos de estímulos sensoriales para que los chicos a la hora de consultar con ustedes se sientan más cómodos y el ambiente sea un poco más ameno para ellos, el espacio de calma realmente es un lugar donde ellos muchas veces descargan muchísimo. Entonces la cajita sensorial, unos puff o unos almohadones, una alfombra suavecita y cosas que puedan manipular con sus manos, y la parte visual también, esto les ayuda muchísimo a regularse y hay veces facilita muchísimo la exploración y la comunicación y la interacción con ellos. Entonces, en resumen, si pudiera decirles de algo importante para la consulta, sería que trabajaran en este espacio. Estoy para servirles cualquier consulta, acá está mi contacto. Yo espero de verdad que la información haya sido productiva y nos vemos pronto. Saludos.